Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Hoy tenemos prácticamente las exposiciones de grupo 5 y 6. Vamos a tener los temas sobre los aspectos psicosociales del abuso de sustancias y también los aspectos psicosociales de la dependencia de sustancias adictivas. Eso estamos queriendo ya meternos en cómo es que repercute tanto una adicción o un consumo de sustancias en los aspectos psicosociales, cómo afecta al medio social donde estamos. Así que vamos a ver los compañeros que tienen del grupo 5, del grupo 6, quién va a comandar la presentación para dejarle los espacios abiertos. ¿Tenemos ya? Todavía no. Viene Fátima Michelle ya. Okay. Perfecto. Ok, buenas tardes compañeros y doctor, presenta. Ahorita nosotros como grupo número 5 nos toca hablar respecto a los aspectos psicosociales del abuso de sustancias. Uh-huh. Siguiente diapositiva, por favor. Ok, para empezar, el consumo de sustancias psicoactivas legales e ilegales es un fenómeno que en realidad ha aumentado de poco a poco debido a diferentes factores. Puede decirse desde hasta por causa de que es una moda, hasta por el uso ya correspondiente a un uso clínico, podría decirse, de lo que son las sustancias psicoactivas. En realidad, todo esto, según los estudios de las organizaciones de las Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud, la Organización de Estados Americanos y la Unión Europea, ha caracterizado lo que son las sustancias psicoactivas como un problema en realidad bastante grave que está afectando negativamente a la humanidad en conjunto y a los individuos consumidores en sus roles sociales, económicos y de salud, como ya lo decía el doctor. Y también prácticamente estas situaciones, en realidad nosotros como país no somos para nada la excepción. Siguiente diapositiva, por favor. En el ámbito mundial y nacional, nosotros como El Salvador existe lo que es la preocupación por el incremento constante del consumo de drogas ilegales entre los jóvenes. Según el informe mundial de drogas de la Oficina contra la Droga y el Crimen de las Organizaciones Unidas, en el 2004 los consumidores de drogas ilegales ascendían a 185 millones de personas. Esto en el 2004. Ese informe se actualizó de nuevo en el 2005, mostrando cómo la cifra se incrementó en realidad a 200 millones, lo que significa que prácticamente el 5% de la población mundial entre 15 y 64 años ha consumido drogas ilegales al menos una vez en el último año. Estos datos en realidad son del 2005, ya acá en el 2020, que el consumo se ha vuelto algo bastante común, algo que hasta se ha vuelto prácticamente una moda. Podríamos decir que el 5% ya no existe en la población mundial. Esto seguramente ha ascendido tal vez hasta el 10% de la población mundial. Prácticamente las sustancias que consumen normalmente este tipo de personas son la marihuana, que son el 4%, las anfetaminas, el 0,6%, los opiáceos, un 4%, 0,4%, la cocaína, disculpen, un 0,3% y el éxtasis en un 0,2%. Siguiente, por favor. Como lo pueden ver acá, este fue un estudio realizado acá en El Salvador por medio del MinSal, los cuales podemos ver el 10,3% de estudiantes consumieron alcohol en el último mes. Uno de cada dos estudiantes consumieron alcohol de manera excesiva en las últimas 2 semanas y un consumo excesivo de alcohol fue similar entre hombres y mujeres. ¿Qué quiere decir esto? Que no importa si es hombre, mujer, el sexo y la edad en realidad no importa para este tipo de estudios. ¿Por qué causa incluimos lo que son el alcohol?
ahorita, según lo que es, según lo que dice, bueno, podría decirse que en realidad, según lo que dice Rodríguez, un el científico lo dijo en 1995, el consumo de sustancias, el cual se define como el uso autoadministrativo de cualquier sustancia, ya sea incorporada, inhalada, inyectada o absorbida por su naturaleza química, la cual afecta la estructura y el funcionamiento de un ser vivo. Siguiente, por favor. Según lo que dijo, disculpen, dijo Overling, dice que el uso de las drogas es uno de los primeros comportamientos característicos del inicio al proceso de su consumo. Estas conductas que aparte de un uso apropiado pueden ocasionar el uso indebido de estas. Como pueden ver en la imagen, ahí hay una persona que está hospitalizada. En realidad, como lo dijo ese científico, las personas en realidad no es que ya sean probablemente adictas, no sean adictas como una persona normal que nunca ha probado nada, sino que el uso adecuado, que empezó como un uso adecuado, al final por diferentes factores, ya sea por la adicción a estas, que nuestros compañeros en la próxima, en la próxima exposición nos hablarán mucho más de eso, puede ser por causa de la adicción o por causa de diferentes factores que hablaremos mucho más adelante. Siguiente, por favor. La intoxicación por sustancias es la reacción fisiológica debido a la ingesta de sustancias, pero el alcance de este estado depende del tipo de sustancia, la cantidad que se consuma y la reacción biológica del individuo. ¿Por qué doy a conocer este concepto? Porque es un concepto bastante, podría decirse, relevante para, para nuestra exposición. ¿Por qué causa? Por causa de que por el consumo indebido, podría decirse de algún tipo de opiáceo, de la marihuana, de las anfetaminas, hay un límite. Hay un límite en el cual ya hemos conocido muchos casos. Los casos más famosos podrían decirse de personas como lo fue, disculpen, el nombre se me fue, pero fue una cantante la cual consumió lo que era demasiado alcohol y esta murió. Entonces, cada una de estas, lo que puede decirse, estas sustancias tienen su límite y también tienen sus consecuencias. Según los criterios del DSM, y BTR en el 2002 para la intoxicación por sustancias son, primero, la presencia de un síndrome reversible específico de una sustancia debido a su ingestión reciente o a su exposición. El segundo son cambios psicológicos o White comportamientos House. de esa... Disculpe. ¿No era White House la cantante o Sí, Janis Joplin? disculpe, Ah, sí, White así. House, White Ok, House, sí, fue ok, White ok. House. Eso es. Ok, el segundo son los cambios psicológicos o comportamentales desadaptativos clínicamente significativos debido al efecto de las sustancias sobre el sistema nervioso central. Y el tercero son los síntomas, los cuales no se deben a una enfermedad médica y no se explica mejor por la presencia de otro trastorno mental. Esto podría decirse ya, como lo habíamos dicho anteriormente, en el caso de la cantante de White House, que gracias al doctor, me recordó el nombre, ya había pasado por diferentes etapas al punto de que sufría hasta de depresión y según los documentales, ella prácticamente a lo único que ya le hallaba como sentido a su vida, le daba reconfortaba su ser, era el uso o bueno, el consumo indebido del alcohol, lo cual al final provocó su muerte. Esa sería mi participación, pasaría a mi compañero. Buenas tardes a todos, mi nombre es Rodrigo Santamaría. Criterios del abuso de sustancias. Para tener un mejor conocimiento sobre el abuso de sustancias,
pienso que es importante considerar los criterios que están dentro de esta categoría. Se puede decir que son sucesos repetitivos, desadaptivos de consumo de sustancias, los cuales llevan a un deterioro o malestar clínicamente significativo. Estos pueden ser expresados por uno o más de estos 4 ítems durante un periodo de 12 meses. Número 1. Consumo recurrente de sustancias, que da lugar al incumplimiento de obligaciones en el trabajo, la escuela o en casa. 2. Consumo recurrente de la sustancia en situaciones en las que hacerlo es físicamente peligroso. 3. Problemas legales repetidos relacionados con la sustancia. Y por último, el número 4, consumo continuado de la sustancia, a pesar de tener problemas sociales continuos o recurrentes o problemas interpersonales causados por los efectos de la sustancia. Resumiendo estos cuatro ítems, se puede decir que son aquellas personas que abusan de sustancias y comienzan a tener problemas en su trabajo, ya sea de llegar tarde o muchas veces ni presentarse. Luego pueden llegar al punto de desaparecer de sus trabajos, dedicando el dinero ahorrado a la sustancia que consumen, siendo lentamente consumidos por esta sustancia. Y se podría decir que en el caso de los jóvenes, de igual manera son afectados en el sentido que comienzan a descuidar sus estudios. Muchas veces mienten y les dicen a sus padres que van a la escuela o la universidad y se van para la casa de algún amigo o algún otro lugar a hacer uso de estas sustancias. Estas personas pueden de igual manera llegar a tener un daño físico muy grande, ya que las sustancias que consumen ya no lo hacen de una manera controlada. Es decir, ya no pueden llegar al punto de distinguir y poder decir, ya es suficiente la cantidad de sustancia que han ingerido o han insertado en sus cuerpos. Incluso estas personas pueden llegar a tener problemas con la ley, llegan a ser advertidos sobre su consumo de sustancias y en algunos países muchas de estas personas despiertan en hospitales teniendo a la par un cuerpo médico y 2 agentes oficiales. Y muchas veces luego uh, de que termine el tratamiento médico pueden hasta ser ofrecidos ayuda gratuita para dejar el consumo de estas sustancias. Siguiente, por favor. La farmacodependencia. Se dice que es el estado psíquico y a veces físico causado por la interacción entre un organismo vivo y un fármaco, caracterizado por modificaciones del comportamiento y por otras reacciones que comprenden siempre un impulso irreprimible por tomar el fármaco en forma continua o periódica. Se puede entender por farmacodependencia a la situación en la que la administración de algún medicamento se relaciona con una conducta de búsqueda y consumo, que no es la apropiada a la dosis terapéutica. Y esta acaba provocando grandes daños en la vida de la persona y de su entorno. Se trata de una situación especial, ya que lo más común es que el inicio del problema tuviera su principio en un uso terapéutico, es decir, que acabó derivando de un patólogo. Luego las personas tienden a seguir tomando estos medicamentos sin necesidad. Ya lo hacen porque ellos piensan que dependen del medicamento y el medicamento les brinda un efecto satisfactorio. Se puede decir que de igual manera estas son sustancias que buscan la prevención, el alivio o la curación de alguno de los múltiples trastornos que pueden afectar a la salud mental de las personas. De igual manera, se debe tomar en cuenta que se trata de un grupo farmacológico particularmente sensible a este tema. Su acción busca un efecto psicotrópico, el cual significa modular cómo se manifiestan las experiencias internas. Se puede decir que la dependencia de estos medicamentos es considerada una patología compleja. Al considerar la farmacodependencia, es necesario tener en cuenta 3 dimensiones, las cuales son el individuo, el ambiente y el propio compuesto. Dentro del individuo se encuentra la particularidad biológica, experiencias de vida y rasgos de personalidad. Dentro del ambiente está la red social y los espacios en los que se acontece su continuidad. Y el propio compuesto está la farmacocinética, dinámica y los efectos sobre la esfera mental. Siguiente, por favor.
La nicotina, droga psicoactiva y un potente reforzador conductual, capaz de producir una severa dependencia química en el consumidor, actuando según la dosis. Al consumir una dosis baja es psicoestimulante, mejorando la capacidad mental, sobre todo la concentración, y a dosis altas tiene un efecto sedante al actuar como depresor. Para algunas personas, la nicotina es una necesidad inevitable e impredecible. Ellos piensan que la inhalación de este humo que va hacia su sistema broncopulmonar eh, para poder conseguir niveles de nicotina satisfactorios. Se dice que cuando un fumador inhala la nicotina, esta va directamente a los pulmones y a la sangre. Y en 7 segundos una cuarta parte de la nicotina ha llegado al cerebro a través de la arteria pulmonar. También tenemos dentro de las razones que los fumadores dan para, para hacer este suceso, se encuentra que existen dos teorías. La primera es la teoría que asiste el tabaquismo como un apoyo psicológico y la que considera como adicción física a la nicotina. La segunda teoría que puede llevar al consumo de una sustancia como el cigarrillo es lograr aprobación social. Como muchos de nosotros sabemos, eh, muchas veces nuestros amigos nos pueden influenciar a fumar. En muchos casos es lo que pasa, por así decirlo, para poder encajar en la sociedad o poder pertenecer a algún grupo social, se debe consumir algún tipo de sustancia. De igual manera, pienso que es importante mencionar que se han realizado estudios sobre el uso de la nicotina y en muchos países con temperaturas bajas, es decir, temperaturas frías, las personas que fuman dicen que lo hacen para poder calentar su cuerpo. Comprobó que el fumar no estaba relacionado con lo que dijeron y se comprobó que estas personas solamente estaban buscando una excusa para poder seguir con el abuso de esta sustancia. Se le considera abuso porque estas personas no solamente fuman un cigarrillo, sino muchas veces se pueden llegar a fumar un paquete entero en un día. Esto ya es considerado abuso de sustancia, ya que se abusa de una sustancia cuando su consumo provoca algún tipo de daño físico, como el que causa el cigarrillo, a los pulmones y otros órganos, o el deterioro del funcionamiento psicológico. Siguiente, por favor. Antes de mencionar estas variables psicosociales, es importante saber que estas son referidas a la conducta humana y su inclusión en la sociedad. Y como definición más concisa se le puede definir como el accionar individual analizado desde los aspectos sociales. Tenemos la autoestima, que se refiere a nuestra manera de ser, quiénes somos nosotros, y es el conjunto de rasgos corporales, mentales y espirituales que configuran nuestra personalidad. El maltrato son aquellas acciones que causan daño físico, emocional o mental. Esto se puede dar en un niño o joven de cualquier edad. Es importante mencionar que el maltrato que es provocado varía con la edad del individuo. Las habilidades sociales se refiere al conjunto de conductas emitidas por un individuo de manera interpersonal que expresan los sentimientos, actitudes, deseos, opiniones o los derechos del individuo. Las alteraciones psicológicas, estas presentan datos clínicos como el llanto fácil, pérdida de interés y alteraciones del sueño. De igual manera, presentan datos de tipo ansioso, como sensaciones claustro o agorafóbicas, inquietud y desesperación. Habilidades emocionales, estas reconocen y enfrentan las propias emociones y las de los demás. De igual manera, es la capacidad que tienen para expresar de una manera adecuada los sentimientos negativos como la hostilidad y la ira. Comportamiento perturbador. Se puede decir que durante la infancia y la adolescencia esto hace referencia a la presencia de una conducta persistente e inadecuada, la cual es caracterizada por el cumplimiento de las normas sociales y como consecuencia esta puede llegar a tener deterioro en las relaciones familiares o sociales.
El autocontrol. Esta es importante en la fase del mantenimiento del consumo de drogas o de sustancias. Es la capacidad del individuo de mantener un consumo adecuado. Sin el autocontrol, se llevaría a un consumo excesivo. Relaciones con consumidores. Esto hace referencia a la presión social de los consumidores que se da en las personas asociadas con el inicio del consumo de las sustancias. Espiritualidad. Esto forma parte de la estructura mental que desarrolla la fuerza emocional de cada persona por medio de la fe. Las habilidades de afrontamiento y enfrentamiento se refiere al asumir que el consumo de sustancias podría ser por el estrés que el individuo enfrenta a lo largo de su vida. De igual manera, asiste a que el individuo enfrente sus efectos negativos. Funcionamiento familiar, esta es la ausencia de uno o ambos padres, ya sea por divorcio, enfermedad o muerte, o por el consumo de sustancias por parte de familiares, o presión de familia para hacer uso de sustancias. Y por último, el consumo de sustancias psicoactivas se puede definir como el uso autoadministrado de cualquier sustancia, ya sea incorporada, inhalada, inyectada o absorbida, que por su naturaleza química afecta la estructura y el funcionamiento de un ser vivo. Buenas tardes, continuando con el tema. Las consecuencias sociales del consumo de droga pueden ser el aislamiento, los problemas laborales y problemas económicos. En el aislamiento, la adicción a sustancias, a las personas prácticamente las domina y solo viven por la adicción, por lo que les resulta complicado mantener relaciones sociales y de amistad. Además, en muchas ocasiones, esa adicción lleva al engaño o al robo para poder adquirir esas sustancias. En los problemas laborales, el consumidor tiene bajo rendimiento en el trabajo o en los estudios, ya que tiene problemas de concentración y lo habitual es que sea la adicción la que reclama toda o gran parte de su atención y energía. Los problemas económicos, el consumo de drogas suele ser bastante caro, con lo que el adicto suele tener problemas económicos que le llevan a robar y a tener los problemas sociales que anteriormente mencioné. En las consecuencias, en la salud por el consumo de sustancias están los efectos fisiológicos, los psicológicos y otros efectos que son populares de diversas drogas. En los fisiológicos, estos efectos pueden pasar por el síndrome de abstinencia, que es cuando de un largo consumo el cuerpo deja de recibir esas sustancias y hay un importante deterioro en el sistema nervioso central y alteraciones en el ritmo cardíaco como taquicardias, convulsiones, entre otras. En los efectos psicológicos, las consecuencias físicas son muy serias porque afectan el sistema nervioso central y este es como el motor de casi todo y lo que lleva a las consecuencias psicológicas que no son menos importantes que las anteriores. Entre estas se pueden mencionar las alucinaciones, la depresión o ideas paranoias y puede llegar a desarrollar esquizofrenia por el consumo de estas sustancias. Y las drogas pueden también afectar a la memoria, a la concentración y al aprendizaje. Entre los efectos de las drogas más populares se encuentra el del consumo de la cannabis, que reduce la capacidad para realizar cualquier actividad que requiere de coordinación o concentración, como por ejemplo conducir, estudiar y hasta hacer deportes. Afecta también la memoria y produce una lentitud en los pensamientos. También produce ansiedad, ataques de pánico, depresión, la despersonalización, que es la idea de pensar, por ejemplo, que yo no soy yo. Y
Esta llega con mucha rapidez al cerebro, con lo que su efecto casi es inmediato y dura de 2 a 3 horas. El consumo de la cocaína también tiene un efecto muy rápido porque tarda muy pocos minutos en llegar al cerebro. Esta produce euforia, verborrea, aceleración mental, hiperactividad y aumento a la sociabilidad. Claro que cuando esta se deja de consumir, produce todo lo contrario a lo que da su consumo, ¿verdad? Como es la somnolencia, la irritabilidad, la depresión, letargo. Y esto es lo que lleva a las personas a volver a consumir esta sustancia. ¿Cómo se puede ayudar a las personas a dejar su adicción? Está que la persona presenta síndrome de abstinencia y esta consiste en una serie de síntomas que en términos generales son como lo contrario a lo que produce el efecto de la sustancia. Por ejemplo, si la sustancia que se ingirió produce euforia, al haber síndrome de abstinencia, va a producir decaimiento o apatía. La otra es que la persona tenga aquel interés de querer dejar su adicción y en esta se incluyen como sus personas cercanas que le ayuden a saber cuáles son las razones por las cuales debe dejar su adicción y continuará mi compañera. Bueno, tengan todos muy buenas tardes. Como ya dijo mi compañera, yo voy a hablar de 4 puntos para que las personas puedan dejar su adicción. Lo importante es que estas tengan la convicción de dejarlo, ¿verdad? El primer punto es refuerza la decisión. Las personas que ya están del todo decididas a dejarlo tienen que reforzar aún más esta decisión y lo pueden hacer de distintas formas. Una de ellas es realizar un listado muy detallado de qué inconvenientes les provoca el hecho de consumir las drogas. En sí pueden plasmar en esta lista y ser concretos en qué les perjudica específicamente en piel, pelo, relaciones sociales, la cual es la más importante, relaciones económicas debido al costo que lleva a consumir estas sustancias y el listado de ventajas que tendría al dejar de consumirlos. Esto al tenerlo en un tiempo muy frecuente va a provocar que se provocan metas en él y que deje estos hábitos. El segundo es cambiar los hábitos. Ya que se ha fijado el objetivo, sería conveniente cambiarlos, es decir, programar los días, horas y tener un cambio en todos ámbitos de la vida, ya sea la frecuencia con la que lo consumía, las personas con las que lo hacía y todo eso dejarlo a un lado. El tercer punto es buscar buenas compañías, es decir, alejarse lo más que se pueda de las personas que lo incitaban a consumir ese tipo de sustancias, ya sea que se pueda convivir con personas que están viviendo el mismo proceso que él o personas que ya lo hayan superado. Es muy importante tener en cuenta que aquí se puede tener la terapia grupal con personas que el apoyo va a ser muy importante, ya sea porque si te estás desmotivando en este paso, ellos te ayuden a seguir y fijar más claro el objetivo. El cuarto punto es hacer ejercicio físico. La práctica del ejercicio físico ayudará a reducir la ansiedad que produce el dejar de consumir este tipo de sustancias. Además, se tendrá una mayor sensación de placer y cuidado de la salud, lo cual resultará motivador para la persona que esté en este proceso. Estos son solo algunos consejos que pueden ayudar a dejar de consumir las sustancias, ya que el cerebro se mantiene ocupado y entre ellos se liberan hormonas que pueden causar la felicidad. También se tiene muy importante que a la par del ejercicio físico se lleve el hecho de tener en cuenta los consejos profesionales adecuados. Por lo general se hace necesario recurrir a una terapia individual y grupal, siendo siempre necesario que la persona pueda tener el hecho de cambiar estos hábitos. El siguiente, por favor.
Muchas veces el consumo de drogas se da en la adolescencia y en la juventud, y es muy importante que los padres sepan hablar con sus hijos sobre el tema de las drogas y las sustancias. A la mayoría de padres se les hace muy difícil hablar de este tema debido a que les puede parecer incómodo, pero en realidad es muy importante debido a que hay que hacer aclaraciones sobre las nefastas consecuencias que puede tener para la salud el consumo de las drogas, tanto a corto como a largo plazo. Es muy importante que la información sea de calidad y adecuada para los hijos, así como las sustancias de las cuales es el consumidor. En un primer punto se debe tener en cuenta como padre estar preparado para hablar acerca del tema. Entonces ya esto se puede hacer a través de búsquedas en libros, en internet o apoyarse en algún profesional y determinar el por qué hablar con los hijos es importante, debido a que esto les brindará una comunicación aún mayor y que estos busquen la información que necesitan en los padres y no tanto en agentes exteriores. La siguiente, por favor. Entre los 4 pasos que tenemos que un padre puede tener en cuenta es obtener información de drogas en casa. Como ya lo mencioné anteriormente, lo primordial sería de que los padres ya preparen a sus hijos cuando estos llegan a una edad adolescente. No precisamente en esa etapa, sino desde la niñez, para que cuando ellos se enfrenten a un mundo exterior, ya sepan las consecuencias que puede tener el consumo de estas, ya sea por curiosidad o por una dependencia. Aprovechar las oportunidades para hablar del tema. Los padres pueden aprovechar las oportunidades para hablar del tema debido a que muy comúnmente en la televisión o el internet vemos anuncios acerca del consumo de estas. Entonces esta podría ser una importante oportunidad para que ellos tomen el hecho de preguntar o de orientar a sus hijos acerca de ella. El tercero es no emitir juicios de valor. Ya si el padre sospecha de que su hijo está consumiendo cualquier tipo de sustancias, lo importante es que haya una comunicación ideal entre ellos y si al confrontarlo dice de ser consumidor de ellas, pues tratar de orientarlo hacia el dejar ese consumo y no tanto regañarlo o reprimirlo. Y el cuarto, perdón, es no esperar demasiado tiempo para hablar sobre drogas. Es muy importante que el adolescente desde pequeño ya traiga ese proceso de información y como les dije, al momento de salir al exterior pueda ser partícipe de ellos y si sus amigos pues le influencian a consumir cualquier tipo de sustancia, pueda ya estar sabedor de lo que puede llegar a ocasionar, de que su comportamiento puede cambiar y toda la dependencia que se puede ocasionar. Entonces es muy importante que el niño ya lleve todo este conocimiento y también de fármacos, de manera que sea responsable en su vida adulta y no se vea motivado por las influencias exteriores. Esta sería la participación del grupo número 5. Muchas gracias. Muy bien, excelente información. Ahora, yo tengo una preguntita, por ejemplo, con la ayuda que se le pueda dar a una persona que tiene algún tipo de problemas de adicción. Nos vamos a quedar únicamente con la parte en la cual existe una voluntad por tratar de dejar las drogas, porque también nos podemos encontrar en el caso hipotético de alguien que verdaderamente está tan inmerso en las drogas que su mente le dice, sí, quiero dejarlas, pero su cuerpo le dice, no. ¿Qué tendríamos que hacer en ese caso? ¿Alguna idea? Cualquiera, no necesariamente los que pusieron. Dime, Sí, Giselle. yo pienso de que, como se dice, hay veces de que el síndrome de abstinencia es bastante importante tomar en cuenta debido a que ellos, por el hecho de dejar la sustancia, todos los síntomas contraproducentes hacen que ellos vuelvan a recaer en eso. Entonces, lo importante siento yo que mientras haya voluntad de querer dejarlo, pues se acerque con el médico y hay alternativas
a través de, si es nicotina, pues hay parches de nicotina para ir, pues, o sea, reduciendo la cantidad de consumo que se tiene. Ujú. La situación que yo lo digo también es porque a veces en la mayoría de los casos no es el adicto el que pide ayuda, es la familia la que pide ayuda, es la familia la que trata de buscar los medios para ayudarlo. La voluntad todavía no está muy arraigada, digamos, en la persona adicta. ¿Alguna Sí, otra? en ese caso, doctor, yo pienso que para que pueda existir la voluntad tiene que haber una razón para que esa persona sienta la necesidad de no ya tener que ser, podría decirse, dependiente a esas sustancias, porque en la mayoría de estudios siempre dicen que esas personas son dependientes a esas sustancias porque les provoca una sensación de felicidad, euforia. Entonces, prácticamente sería ya de parte de la familia poder contemplar ya esos factores o prácticamente factores como ellos recaen a veces por el simple hecho de que se sienten inútiles por no tener un empleo o por no ser parte de la sociedad en sí. ¿Qué papel juega la familia? El papel de apoyo. Muchas personas, aunque hay muchos casos que la familia son los que piden ayuda, los que están constantemente con esas personas de alguna u otra manera tienen un sistema de apoyo, pero cuando no existe este sistema de apoyo, ya como lo hemos visto, bueno, he visto varias veces que las personas cuando no tienen ni una pareja ni familia, ellos prácticamente en grupos de ayuda tienen como un sistema de apoyo que son los mismos compañeros que les alientan siempre y les preguntan cómo van en su camino. Sí, aquí en El Salvador existen algunos grupos de ayuda que son, por ejemplo, CREA, donde mucha gente va buscando la ayuda, la manera de salir del mundo de las drogas, ¿verdad? Pero sí son más populares que realmente eso es para la gente popular, o sea, aquel que no tiene grandes recursos económicos para poderse ir a una clínica de desintoxicación o lo que sea. Pero en el caso de la gente popular, pues existen ese tipo de ayudas. En este país, por lo menos yo conozco CREA, he oído hablar de ello, ¿verdad? Bien, continuamos con el grupo que sigue, que nos va a ilustrar más sobre lo que es la cuestión del consumo de sustancias y los efectos, los aspectos psicosociales. Vamos a ver, ¿quién sigue? ¿Quién va a llevar el mando? Violeta Marcela Villalobos Campos está presentando. Vamos a ver, ¿qué nos presenta? Buenas tardes. Buenas tardes, se te oye muy bien. Bueno, gracias. Yo voy a dar inicio con esta exposición, luego continuarán mis compañeros. Buenas tardes. A nosotros nos ha correspondido exponerles el tema aspectos psicosociales de la dependencia de sustancias adictivas. Los integrantes de este grupo somos mi persona, Fátima Evelia Vázquez, Rodrigo Alfonso Aguirre y Violeta Marcela Villalobos. La siguiente, por favor. Bueno, les daré una breve introducción acerca del tema. Siguiente. La ingesta de psicotrópicos se entiende como un problema complejo de tipo social en cuanto a la magnitud de sujetos que se ven afectados por este. Resalta el crecimiento del consumo de sustancias etílicas en jóvenes y las consecuencias perjudiciales del uso de sustancias psicoactivas que comprometen el estado de salud y desarrollo de una gran cantidad de infantes, adolescentes y adultos. El consumo de sustancias psicotrópicas legales e ilegales incrementa cada día más de forma acelerada, afectando a países dependientes e independientes en los aspectos culturales, históricos, políticos, sociales, geográficos, educativos y económicos. Siguiente. Para la Organización Mundial de la Salud, el consumo de drogas es un fenómeno complejo que se explica por la interacción de diversos factores psicológicos, biológicos y sociocontextuales, que de una u otra forma estimulan el establecimiento y mantenimiento de un patrón conductual de abuso y dependencia.
La producción masiva de las drogas, el aumento de difusión a través de los medios de comunicación, puedan ser radio, televisión o redes sociales, la distribución indiscriminada de estas sustancias podrían ser uno de los principios que explicarían que las drogas estén llegando a todos los estratos sociales sin discriminación, siendo accesibles una gran diversidad de sustancias que pueden tener dependencia. Por otro lado, se considera que un factor que contribuye al consumo y posterior adicción son los aspectos sociales de la persona. Aspectos como lo son el desempleo, la clase social, la deserción escolar, el contexto donde está insertada la familia, ya que la familia constituye la base para la formación de la personalidad, o donde los miembros del núcleo y la comunidad puedan actuar como modelos de conductas a imitar. Siguiente. Hablemos sobre consumo de sustancias. Por favor, la siguiente. Es imprescindible diferenciar las definiciones relacionadas con niveles de consumo y la drogodependencia. Por un lado tenemos la expresión consumo, la cual se refiere a la ingesta de una sustancia en una circunstancia dada. Por otro lado tenemos la drogodependencia, el cual se define como el consumo abusivo que se caracteriza por el uso de una sustancia específica con una frecuencia y cantidad que exceden los límites de tolerancia del organismo para mantener la salud. Por tanto, se entiende que no siempre el consumo de drogas desencadenará en un consumo adictivo. El siguiente. La drogodependencia se puede definir como un estado que se caracteriza por, para empezar, el deseo dominante e irresistible de consumir drogas y obtenerla de cualquier forma. Es decir, el drogodependiente va a sentir que en todo momento necesita esa sustancia que le hace sentir emociones o sentirse bien. Y va a hacer todo lo posible para conseguirla en el momento que lo desea. Luego tenemos la tendencia a desarrollar un síndrome de tolerancia. ¿Qué quiere decir esto? Va a llegar un momento que el drogodependiente, la dosis que está tomando en este momento ya no le va a hacer nada. Entonces él, conforme pase el tiempo y él vaya aumentando la dosis que ingiere, se va a volver más tolerante a la propia sustancia, provocando que aumente progresivamente la dosis. Y por último tenemos el desarrollo de la dependencia física psíquica con presencia del síndrome de abstinencia por retirada de la sustancia. Si nosotros llegamos y abruptamente le quitamos esa sustancia a esa persona, desencadenará el síndrome de abstinencia, pues porque no hemos ido lentamente alejándolo. La persona siente que su vida se acaba porque no tiene acceso a esa sustancia. Siguiente, por favor. Las drogas, en sentido general, alteran las características químicas y físicas de los organismos por medio de una acción directa sobre el sistema nervioso central, modificando su estructura y su modo de funcionar. Así lo dicta la Organización Mundial de la Salud en un artículo del año 2002. El consumo de psicotrópicos puede presentarse de forma experimental, es decir, la primera vez la persona lo probó porque quería saber qué se sentía. De forma social, dentro de grupo familiar o amigos, de forma regular, digamos, cada 2 días, una vez por semana, una vez por mes. O sea, se lleva un control regular del consumo de una forma intensa, es decir, todos los días, por ejemplo, y compulsiva, que puede ser en cualquier momento. Los sujetos podrían cambiar alternativamente entre estos modos y no desarrollar secuencialmente una dependencia. Es lo que mencioné anteriormente, que el solo hecho de consumirlo no quiere decir que se va a desencadenar una dependencia. Cuando yo digo consumirlo me refiero a no hacerlo tan seguido, o sea, tal vez solo por forma experimental o tal vez socialmente de vez en cuando, una vez cada 2 meses.
Es en esos casos, en solo el hecho de consumirlo no significa que ya se es drogodependiente. Lo que podría deberse al efecto de la sustancia, ya sea la cantidad de sustancia que se consume, el tipo de sustancia o la frecuencia en lo que de tiempo en lo que se hace para generar transformaciones físico-químicas en el encéfalo. De la misma manera contribuyen las expectativas, los aspectos de vulnerabilidad y las condiciones sociofamiliares en las que se realiza el consumo. En la siguiente diapositiva conoceremos unas causas o variables que inciden en el consumo. Siguiente, por favor. Bueno, a continuación se muestran diferentes factores implicados en el consumo y Algo adicción está de las pasando con tu drogas. micrófono, está pasando algo ahí que se corta Para y empezar, no te sale tenemos completa los la frase. factores Algo está pasando. genéticos. Se explica en un estudio sobre los genes y la adicción que se ha calculado que los factores genéticos contribuyen en el cuadro de la adicción. Algo pasa con tu micrófono. En Está una pasando algo con tu micrófono. investigación del Se está año cortando tu comunicación. 2002, se indica que No. hay varios aspectos fundamentales para que se instale la conducta de consumo. Em, Ahorita todavía se oye cortado. Es que empezó a llover, no sé si eso... Puede ser, ahorita se te oye bien ya. Continúa para probarlo. eh, em, Pruébalo, a ver qué pasa. Tenemos problemas de sonido, no sé si algún compañero lo puede relevar un poquito para que del mismo grupo tal vez podemos avanzar o esperamos a que resuelva el problema.
¿Lo lograron superar o todavía no? ¿No lo van a lograr? Si no, intervengo yo un poquito aquí para mientras. ¿Alguien más del grupo? Buenas tardes, Lick. Yo creo que puede continuar la persona que le sigue y al final podríamos dejarle el espacio para que él termine. Perfecto. Correcto. Buena alternativa de solución. Hagámoslo entonces. Hola. Hola, hola. ¿Continúo? Continúe, hija, continúe. Está bien. Bueno, uno de los principales problemas de este siglo y más difundido que afecta a la salud del hombre, lo es sin duda el consumo indebido de drogas, fenómeno social ampliamente difundido por el mundo, por las múltiples implicaciones y consecuencias que lleva aparejado su trascendencia actual y perspectivas sobrepasan los límites de la salud pública, para convertirse en un problema interdisciplinario, participativo, de urgente búsqueda de soluciones, mediante la investigación, acción y participación desde la propia comunidad. Las investigaciones van dirigidas a modificar y lograr estilos de vida más sanos, disminuyendo factores de riesgo relacionados con el modo de vida, como consumo de drogas, alcohol y tabaco, y a desarrollar una cultura de salud mediante la prevención y educación del problema, apoyándonos en todos los factores que tienen que ver con la gestión y promoción de la salud. Y otros. Estos objetivos se logran mediante la aplicación de estrategias de trabajo integrado, con la participación popular comunitaria y la intervención de autoridades sanitarias y de salud, incluidos el médico de familia, la trabajadora social, el equipo de salud mental comunitario, los educadores y maestros, las organizaciones políticas y de masas, las instituciones y los órganos locales de poder popular. Es importante tener en cuenta los siguientes criterios y definiciones según la OMS. Siguiente, por favor. Según la OMS, se define salud como un estado completo de bienestar física, mental y social, y no simplemente ausencia de enfermedad o afección, por lo que un hombre sano es aquel que presenta un equilibrio entre su cuerpo y mente, y que se haya bien ajustado a su entorno natural y social, y puede adaptarse a los cambios ambientales y aportar a la sociedad. Por tal motivo, una persona con una toxicomanía o con los efectos de estas drogas no puede controlar sus facultades físicas y mentales, por lo que no puede aportar a la sociedad como los demás. Y a su vez es una persona enferma, aunque no existe una adecuada cultura por parte del personal de salud para considerarlo un enfermo con limitaciones en la esfera social y productiva. También se dice que según la Organización de la Salud, droga es toda sustancia introducida en el organismo por cualquier vía de administración, produce de algún modo una alteración del funcionamiento natural de nuestro cuerpo. La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito estima que unos 205 millones de personas consumen algún tipo de sustancia ilícita. La más común es el cannabis, seguido de las anfetaminas, la cocaína y los opioides. La utilización de sustancias ilícitas es más común entre los hombres que entre las mujeres, mucho más que aún el hábito de fumar cigarrillos y el consumo de alcohol. Siguiente, por favor. Factores de iniciación de consumo. Se refiere a la curiosidad de la sensación, la influencia del entorno, el afrontamiento evitativo, la falta de ocupaciones y la accesibilidad de la sustancia, entre otros, teniendo en cuenta que el acto de consumir drogas es una experiencia que en ocasiones se da por medio de la búsqueda de aceptación en un grupo,
cultura o entorno que es importante para la construcción y desarrollo del sujeto. Por lo que nos preguntamos si es la edad, el sexo, la educación o tal vez la religión o el origen étnico de una persona lo que lo conduce al consumo de drogas. Aunque la adicción puede parecer una desgracia reservada para los derrotados, en realidad hay tantas razones para el consumo de drogas. En tal caso, los fármacos se convierten en una muleta muy necesaria. Ellos ayudan a dormir, mitigan las emociones no deseadas y ayudan a una persona a relajarse en situaciones sociales. Eventualmente, sin embargo, se convierte en una fuente de desesperación, ya que el consumidor se vuelve incapaz de arreglárselas por sí solo y no puede vivir sin él. Siguiente. Bueno, continuando, yo les voy a hablar acerca de los factores protectores y de riesgo que llevan al consumo o abuso de drogas. Estos son los factores interpersonales, los intrapersonales y los situacionales. Empezando por los factores interpersonales, el consumo de drogas parece estar bastante asociado al fenómeno de grupo, dando como resultado que la relación entre el consumidor y los grupos, que estos serían particularmente la familia y los pares, que en este caso serían sus amigos más cercanos, sean considerados como variables críticas para el análisis del consumo de drogas. Se ha encontrado que el uso y el abuso de bebidas alcohólicas y cigarrillos está positivamente asociado tanto con el nivel de consumo de sus pares y sus padres, como con la aprobación de los mismos hacia estas sustancias. De esta forma, existen relaciones positivas significativas entre el uso y el abuso de sustancias y la ausencia de normas parentales. Entre una falta de consistencia en el cumplimiento de esas normas y una ausencia de cercanía en la relación padre-hijo. Además, investigaciones recientes han tratado la influencia del uso y abuso de los pares y sus normas respecto al consumo de sustancias, donde el modelado o aprendizaje social parece ser el mecanismo más importante que explica la influencia de los pares en la medida que el grupo de consumidores se comporta por refuerzo, facilitando el consumo y abuso de alcohol, tabaco y demás drogas. La siguiente, por favor. Segundo serían los factores intrapersonales. En esto se han encontrado 3 factores asociados que explican los patrones de uso en la población común, la normal. Estos serían la reducción de la atención, el efecto de la droga, que ya antes se habló de eso, y la relación con los pares, que serían los amigos. El primero se refiere al alivio de la ansiedad o la tensión, alejarse de los problemas, el cólera o la frustración. El segundo es el efecto de la droga. Este se relaciona con la curiosidad por la experiencia, en términos de novedad, y esto está vinculado con la búsqueda de sensaciones. Se ha encontrado que altos niveles de depresión, ansiedad y baja autoestima están relacionados a una actitud positiva hacia las drogas y la voluntad de hacerlas. La siguiente, por favor. Por último, son los factores situacionales o también conocidos como factores de contexto. El medio, es decir, las redes sociales, resumiéndolo, es una fuente de información que juega un rol definitivo en el uso y el abuso de las sustancias psicoactivas en las personas. La experiencia con sustancias psicoactivas es un fenómeno complejo en la medida que implica la interacción de factores farmacológicos tales como la dosis, las diferentes vías de administración y la respuesta del mismo usuario, aunadas a las expectativas personales y socioculturales. El patrón de sustancias puede ser acumulativo debido a que los sujetos pueden ampliar su repertorio de uso a otras drogas, y también puede ser secuencial, ya que se inicia con drogas lícitas a drogas ilícitas, que es lo que todos hablan, ¿verdad?
a lo largo de los años de uso. Otros factores familiares que han sido evaluados en relación con el consumo de alcohol son ya antes mencionados también, son los antecedentes del maltrato, la funcionalidad familiar, la satisfacción respecto al sistema que se lleva en la familia, la comunicación entre padre e hijo, la cercanía con los mismos padres, las actitudes que los padres toman hacia distintas drogas, ya sea si ellas las consumen o solo por pensar acerca de ellas, el seguimiento de consumo de los hijos por parte de los padres y el apoyo familiar y los estilos de crianza. La siguiente, por favor. Vale. El abuso de drogas, aquí solo voy a hablar más de las más utilizadas. La condición de adicción por abuso de sustancias es entendida por la Asociación Americana de Psiquiatría. Ya habían dado una definición, pero era de la OMS, creo. Como cualquier droga, legal o ilegal, consumida en exceso, que provoca una activación directa en el sistema de recompensa del cerebro, activando la producción de recuerdos y estimulando diferentes comportamientos, razón por la cual el individuo pierde el control de sí mismo. Y las drogas ilegales más utilizadas que provocan ese tipo de activaciones cerebrales son los cannabinoides, los opiáceos, la cocaína, las metanfetaminas, las benzodiazepinas y el ácido lisérgico. Estas entre las drogas ilícitas. Y entre las que son legales, las más usadas obviamente son el cigarrillo y el alcohol. Esto según la Asociación Americana de Psiquiatría. Continuará mi compañera. Tenga buenas tardes, yo les voy a hablar acerca de las consecuencias de la dependencia a sustancias adictivas. Primeramente podemos observar que la dependencia a sustancias adictivas puede tener grandes consecuencias en diversas dimensiones del ser humano, que pueden conllevar a un deterioro físico y mental y también puede influir en el comportamiento de la persona. Y dentro de las consecuencias más destacadas está la física, la personal o psicológica y la social comunitaria. Las consecuencias físicas de la dependencia de sustancias adictivas. Cuando se abusa del consumo de sustancias adictivas, se alteran algunas zonas del cerebro y se produce un daño que se relaciona directamente con diversos factores, como podríamos mencionar el tipo de sustancia, la cantidad del consumo y el tiempo que se ha empleado para el mismo consumo. Los efectos en la salud pueden ser crónicos o irreversibles y el consumo podría llegar a causar no solo una incapacidad parcial, sino también una incapacidad permanente. Por mencionar alguna de las zonas más afectadas del organismo, están el tallo cerebral, que controla el ritmo cardíaco, la respiración y el sueño. También está la corteza cerebral, que procesa la información sensorial y permite pensar, resolver distintos problemas, tomar acciones, la memoria, la percepción, entre otras. Y por último está el sistema límbico, que es donde se encuentra el circuito de recompensa cerebral, que es el encargado de motivar al individuo a repetir conductas necesarias y otras que se aprenden para la supervivencia. Las consecuencias psicológicas de la dependencia de sustancias adictivas. Primeramente podemos decir que
Algunas consecuencias negativas modifican la calidad de vida, el manejo de las emociones y la condición económica, y que pueden permanecer un tiempo en el desempleo. También se observa que el 75% de los consumidores pueden haber conflictos familiares, por lo que la comunicación se quebranta, lo que conlleva a un aislamiento o a un rechazo por parte del núcleo familiar. Y también podemos mencionar consecuencias más graves que se encuentran patologías asociadas a delirios, esquizofrenia y demencia. Usualmente estas presentan altos índices de complejidad, lo que limita a llevar un tratamiento de rehabilitación exitoso al consumidor. Igualmente, el individuo puede padecer consecuencias con mayores porcentajes de rehabilitación, como alteraciones de las funciones superiores, depresión y trastornos del estado de ánimo, lo que conllevará a cambios comportamentales que generarán conflictos a nivel relacional y en general en las áreas de ajuste, y estas últimas son superables mediante el tratamiento integral de la adicción. Las consecuencias sociales de la dependencia del consumo de sustancias adictivas. Las implicaciones radican en que algunos individuos pueden terminar habitando, en las calles, son patologizados y estigmatizados, y estos hechos los pueden mantener en el aislamiento y desigualdad social. También se puede decir que puede ser usual que algunos adictos se vinculen a centros públicos especializados para su resocialización, centros de integración social que coadyuvan a disminuir el costo social de la drogodependencia, aunque no garantizan la resolución del problema y tampoco la rehabilitación para la persona. Y también existen otras consecuencias como el costo del tratamiento relacionado con esta problemática. Pueden llevar a accidentes de tránsito u otras situaciones derivadas de delitos, suman a los costos que generan los programas de rehabilitación, inserción, acción. No sé si mi compañero Carlos pudo Realmente sí, arreglar el problema. Habría que Sí. yo creo, preguntarle. ¿Se puede Va. o no? sí, yo creo que ya se Bueno. escucha ahora. Ok, estamos bien. Dale. Seguí, Carlitos. Bueno, ¿podría regresar hasta la diapositiva? Creo que era más adelante. Ahí estabas. En esa te quedaste, Carlitos. Sí, esta es. Me quedé en... Factores ¿Hasta genéticos. dónde lograron escuchar? No, volverlo a repetir porque ahí estuvo cortado ya. Bueno. En un estudio se explica que alrededor del 40 a 60% de la vulnerabilidad para el desarrollo de cualquier adicción está basada en los factores genéticos. En otro estudio del año 2002 se indica que hay varios aspectos fundamentales para que se instale la conducta de consumo, y uno de estos era la permisividad sociofamiliar que tienen de las sustancias, la baja percepción de las consecuencias negativas del consumo y la percepción de control
sobre el consumo cuando se hace de forma ocasional o recreativa. En otra investigación del año 2002, se muestra que cuando se inicia el consumo a edades muy tempranas, existe mayor posibilidad de continuar el consumo en edades adultas, siendo mayor el riesgo de desarrollar drogodependencia y sufrir daños a largo plazo derivados del consumo. Después, en una investigación del año 2003, se dice que la propia publicidad en los medios de comunicación colectiva está jugando un rol de fundamental importancia al moldear las preferencias del consumidor, y esto considerando las drogas legales. También se encuentran los factores ambientales que puedan favorecer el consumo abusivo de sustancias. Considerando dentro de estos factores, se consideran las tensiones sociales, económicas, las condiciones causantes de frustración, la falta de oportunidades para los individuos y grupos, además de la falta de promoción de condiciones que faciliten la igualdad y bienestar social para los sectores sociales. También se afirma que los rasgos de personalidad del sujeto son factores principales para el establecimiento de la drogodependencia. Y por otro lado, otra investigación del año 2009 expone que las alteraciones ejecutivas previas a la ingesta de sustancias favorecen el establecimiento de patrones de conductas disfuncionales de consumo. Ahora, en la siguiente diapositiva les voy a decir qué quiere decir el modelo psicosocial sobre las adicciones. El modelo psicosocial expresa que cuando un sujeto inicia una etapa de fuerte dependencia a cualquier droga, como puede ser el tabaco, el alcohol, la heroína u otra sustancia, se hace científicamente poco útil remarcar separaciones profundas y artificiales entre la adicción física y la adicción psíquica, y más ilógico aún, separar las causas individuales de las causas sociales. La conducta humana no es algo ni meramente físico ni únicamente psíquico, ni exclusivamente social, sino definitivamente psicosocial. De allí se parte para ofrecer explicaciones en términos psicosociales, y es así que cuando un individuo empieza a consumir, lo hace en algunos casos porque persigue alguna meta psicosocial. Bueno, hasta aquí llegaba mi parte. Les voy a decir alguna pequeña conclusión o reflexión que teníamos acerca de esta investigación. No sé si podría pasar hasta la última diapositiva. Gracias. Pues como conclusiones, tenemos que se reafirma que el consumo y adicción de sustancias psicoactivas están mediadas o influenciadas por diversos factores, tales como pueden ser factores familiares, individuales, psicológicos y comunitarios, que actúan como medios de protección o riesgo para el desarrollo de conductas adictivas. De esta manera, como en cualquier otro campo de intervención en materia de promoción de la salud y prevención de trastornos y problemas asociados a la conducta humana, en el de la prevención de las drogodependencias es imprescindible conocer cuáles son los determinantes probables, es decir, cuáles son los factores de riesgo y cuáles son los factores de protección que están relacionados con el consumo de drogas. Como se ha expuesto durante los últimos años, se ha avanzado de modo importante en el conocimiento de los mismos, y un buen número de estudios han permitido conocer los que son más relevantes y los que tienen mayor poder predictivo en el uso y abuso de drogas. En el estudio de los factores de riesgo y protección, y observando cómo estos factores se agrupan en la literatura científica, es claro que los mismos están estrechamente relacionados con el proceso de socialización durante la infancia tardía, adolescencia y edad adulta. Siendo este proceso de desarrollo del ser humano, podemos explicar el posterior consumo o no de drogas. Además de la familia, tras los primeros años en la vida de las personas,
van a ser la escuela, los compañeros, amigos y los entornos en los que continúe desarrollándose dicho proceso de socialización. La influencia de los factores de riesgo y protección determinarán en buena medida el resultado de que la persona pruebe o no pruebe las drogas y las continúe o no consumiendo posteriormente tras haberlas probado. Bueno, nuestra participación como grupo creo que finaliza hasta aquí. Gracias. Bien, yo soy un fiel defensor de que yo creo que los jóvenes prácticamente son un potencial que está latente y que nadie lo aprovecha, ¿verdad? Es ahí donde yo creo que puede estar las soluciones a cualquier problemática del mundo. Pero también me ha gustado mucho la intervención de los grupos que han pasado, hablando de todo, desde el alcoholismo, tabaquismo, adicciones y todo eso. Pero yo quisiera que vamos a hacer una pequeña dinámica en la cual pues yo quiero oír sus opiniones. Hagamos esto como que fuera una lluvia de ideas donde yo voy a lanzar un hipotético problema y busquémosle alternativas de solución. Yo siempre he sido un fiel defensor de eso, de que los jóvenes tienen un gran potencial. Bueno, vamos a hacerlo. Hipotéticamente hablando, si yo fuera una persona que vengo de la oficina de las Naciones Unidas contra la droga y el delito, y estoy hablando en nombre de todas las naciones que componen las Naciones Unidas, ¿verdad? Y vengo a la Universidad Católica del Salvador y especialmente a los participantes en el curso de Psicología Médica, sección A. Y les pregunto yo a ustedes, ¿qué harían ustedes? Pero esto es para todos, no solamente para el grupo que expuso. ¿Qué haríamos o qué harían ustedes para reducir los problemas de adicción y drogodependencia en todo el mundo? ¿Qué harían ustedes? ¿Qué propondrían ustedes? Tienen la palabra el que quiera hablar. La ONU pensó en ustedes, así que deben algunas alternativas de solución. Licenciado. Sí, dime, Marquitos, y luego va Iván. Vamos a ir en ese orden. Marcos primero y luego Iván. Quizá puede sonar un poco No, pues extremista, pero yo no estaría en contra de que se aprobaran incluso algunas drogas que son ilegales, podrían volverse legales, porque el ser humano tiene la tendencia de que mientras más le niegan algo, más trata de buscarlo o de consumirlo. Y vemos eso, es un quizá determinante dentro de la humanidad. Cada vez que se prohíbe algo, cada vez que algo se le dice que no lo tiene que hacer el ser humano, como que tiende más a hacerlo. Tiene como efecto rebote, ¿verdad? Efecto rebote. Entonces, las drogas que más problemas causan, y por eso es que son drogas ilegales, ¿no? En el caso de la cocaína, la heroína, la marihuana, que son drogas que quizá mayor problema causan, porque tenemos otro tipo de drogas, como el alcohol, que son drogas legales, tenemos el tabaco y todo eso, que sí, obviamente que causan efectos en la persona, pero no son efectos tan rápidos y tan drásticos como pueden ser las drogas ilegales. Entonces, para mí que algunas drogas deberían ser legalizadas, iniciar campañas de concientización a la población sobre lo que hacen, sobre realmente lo que hacen, incluso pudiendo tomar experiencias de personas que han estado dentro de la drogadicción, que son quienes mejores cartas tienen en el asunto para poder hablar sobre el tema y convencer a las demás personas que la utilización de esas drogas no es correcta. Correcto. En ese aspecto, incluso se podrían evitar problemas como el narcotráfico, que tanto daño causa a la humanidad, y no solamente en el aspecto de las drogas, sino en el aspecto de violencia y todo eso. Países como, por ejemplo, México, se ven completamente hundidos en ese tipo de problemas que afectan no solamente a una porción de la sociedad, sino que absolutamente a todos, desde los más ricos hasta los más pobres. Entonces, en este caso, quizá una de las soluciones, aunque suene un poco drástica, podría presentarse esa: concientizar a la población mundial, hacer una campaña. Por ejemplo, la OMS bien podría hacer una campaña a nivel mundial sobre la concientización de las drogas, que en este momento son ilegales, legalizarlas para prevenir el narcotráfico y que se dejen de implementar y dejen de generar tanta sangre como se está generando actualmente por ese tipo de drogas.
y utilizar los testimonios de personas que ya han padecido, que ya han sufrido por culpa de esas drogas y pues permitir de alguna forma el uso, ¿no? O sea, concientizar bien a la población. Vemos, por ejemplo, países como Holanda, Ámsterdam, que tienen legales drogas como por ejemplo la marihuana o sea, lo tienen como uso recreativo y también se controla de mejor manera la utilización de este tipo de drogas. Aún fíjate que tienen lugares que son controlados. Por ejemplo, en Holanda hay parques donde vos puedes consumir la droga que querrás, ¿verdad? Ahí, pero dentro del parque. Y aún dentro del parque existe prácticamente puestos de salud por si te das una sobredosis, ahí te recogen. Continuamos con Iván ahorita. Gracias, Marco, muy amable. Hola. Dime, Iván, se te oye cortado. ¿Me escucha? Ahora sí, ahora, perfecto. Pues yo tengo una opinión parecida a la que mi compañero dio anteriormente, salvo porque difiero en el manejo de algunas cosas. Es cierto de que hay países, más que todos los países del primer mundo, los europeos, que tienen centros así en los que pueden utilizar drogas, más que todo la marihuana, que es la que más utilizan. Y que, irónicamente, en esos lugares es prohibido entrar fumando cigarrillos. Irónicamente, porque según las políticas de ahí, el cigarrillo hace daño. Y pues el problema no está tanto en el uso de las drogas, sino está en la forma de producción de las mismas. Porque la mayoría de las drogas, si bien son estupefacientes, fueron hechas en realidad como en el caso de las heroínas, que fueron hechas pensando en un medicamento y que dio otro resultado. El problema de eso es que ese tipo de drogas, por ejemplo, el crack, la piedra que le llaman, esa es lo que sobra de la producción de otra droga, o sea, es como lo que queda. El bagazo. Y le llaman perico, no me acuerdo si es en Brasil o en Colombia, que así le llaman. En Colombia creo yo que así le llaman. Ajá, y esas drogas en realidad es producto del narcotráfico y en realidad eso no se puede regular. No puede, a diferencia de en Perú, que lo que hacen es mascar la hoja de marihuana, que no, se podría decir que no lleva... Es la hoja de coca, pero lo importante de la hoja de coca es que no tiene todos los aditivos químicos que tiene la cocaína, que es comercializada abiertamente. Ajá, a eso es a lo que me refiero, que no se puede normalizar, ni se puede regular, ni mucho menos permitir el manejo de sustancias que no van a causar, sino que causan un daño irreparable prácticamente en las personas, porque no solo lo estamos hablando de algo físico, sino que estamos hablando de algo psicológico, mental y social, porque la persona, porque ya he tenido experiencias durante la vida. Hay personas que son muy susceptibles a volverse adictas a estos estupefacientes, y hay personas que lo probaron, no les gustó y ya no siguieron. Sí, en cambio, hay personas que lo probaron una vez y ya nunca pudieron salir de eso. Es lo que decía Carlos acerca de la diferencia entre ¿cómo se llama? El adicto, el drogodependiente y la persona que así esporádicamente probó socialmente una droga, ¿verdad? Ajá, y el problema es que el problema de estas drogas que se comercializan es que están diseñadas especialmente para que la persona se haga adicta a ellas. Para que no solo vaya una vez, sino que vaya porque de eso se trata el negocio, pues, porque todo esto es dinero. Claro, vámonos al lado económico, ¿no? Por ejemplo, vaya, el cigarrillo, el tabaco en sí ha sido consumido por miles de años y en forma natural, ¿verdad? Que no tenía el gran agregado de químicos. Ahora el tabaco hace más daño a la salud en el sentido de que tiene un montón de químicos agregados para darle un mejor sabor, un mejor olor, ¿verdad? Una mejor conservación, y hay un montón de factores, pero las tabacaleras son las que se lucran de todo esto. Y el daño que le hacen a la persona es otro. Lo mismo pasa con
con los, Ajá, con eso los, con es lo los mismo de las drogas. Es lo mismo de narcotraficantes. ajá, es que es lo mismo de las drogas, que como en Perú sí le dan le dieron un tipo de manejo porque las personas, los que viven en Perú consumen la hoja de coca porque sin ella no pueden subir a las Por las grandes alturas. alturas. Así Ajá, o es. sea, ellos lo utilizan como un producto, aparte de medicinal, lo utilizan de una forma natural. En Así cambio, es. lo otro considero de que la única forma para lograr concientizar y combatir esto es no solo de parte de la OMS, sino que en realidad las verdaderas personas detrás de todo esto son las que están al cargo de cada gobierno, Así es. porque el gobierno sabe por dónde entra y por dónde sale este tipo de estupefacientes. Es un negocio, de negocio redondo, ¿verdad? Ahí es ganar, ganar, no perder, ¿verdad? Porque, por ejemplo, la metafetamina fue hecha de procesos militares para que Así es. la persona que la consumía no sintiera temor y peleara durante la Segunda Guerra Mundial. Sí Y es. de algún momento para otro, esta fórmula se filtró y fue a parar al mercado negro y de ahí se inició la comercialización. O sea, Así todo va pasa. de esta forma. Creo que la única forma para lograr manejar esto es empezar desde el gobierno y ir Así es. desde la punta descendiendo hasta los últimos niveles. Así es. Lo únicamente nosotros nos fijamos en las hojitas. Las grandes ramas y los grandes troncos y las grandes raíces no se tocan. Quiero ir también a las señoritas, a ver qué opinión. Yo sabía que Xiomarita iba a hablar. Buenas Dime. tardes. Bueno, yo Buenas. pienso que primeramente se tiene que incentivar o dar educación básica y avanzada a los jóvenes, ¿verdad? Y niños, para que estos se preparen. Porque como dice el dicho, mente ocupada en algo bueno, es rara vez que se va a desviar. Aún así pasa, ¿verdad? Aunque no dice así el dicho ese, sino que dice mente ocupada, no piensa babosada. Entonces tenemos personas que podemos tener para un futuro, no solo el futuro de una familia, el futuro propio de este individuo, sino el futuro de un país y posteriormente del mundo entero. Y así, si se mantienen ocupadas estas mentes, no acuden a drogas como una manera de desahogo o problemas personales, intrafamiliares, problemas de sociedad, entre otras cosas. Posteriormente se tendría que educar e informar sobre las drogas, no solo a niños, a jóvenes, sino también a adultos que no tuvieron la oportunidad de tener ese conocimiento, y asimismo a los padres, porque a veces sucede que los niños, por ejemplo hoy, hay temas donde los niños están súper... Perdón. Te nos fuiste, Xiomarita. Pero los padres no, entonces se necesita abarcar a todo de recreación o de actividades físicas, siempre incluyendo jóvenes y adultos, porque si solo abarcamos las nuevas generaciones, las generaciones que ya tienen establecidas este patrón, siempre van a servir como modelo para las nuevas generaciones. Entonces necesitamos abarcar todo y encerrarlo para delimitarlo y que no se nos escape o que se nos escape la mínima cantidad, ¿verdad? También tenemos que tener un grupo de profesionales de apoyo, no solo de apoyo y de ayuda, sino que tengan el accionar, es decir, doctores, psicólogos, enfermeras, y también se podrían incluir maestros para los centros de educación. Y tiene que ser un ataque, tiene que ser un ataque multidisciplinario. Más alto. Así es. Y tendríamos que abrir centros actualizados, porque realmente, por ejemplo, en este país no lo hay, entonces serían centros actualizados y donde hayan personas competentes y confiables para poder atacarlo, porque Correcto. Realmente no podemos irnos desde lo grande de un solo, porque no lo vamos a poder hacer. Tenemos que empezar desde las pequeñas cosas, es decir, desde cada persona, luego ir abarcando familias, comunidades, centros, y así hasta llegar al país completo. O sea, hay que empezar por las partes para llegar al todo, ¿no? Eso es bien importante. Miren, tenemos ya algunas alternativas. ¿Alguien más? Gracias, Xiomarita. ¿Alguien más tiene una opinión? Licenciado. Dime, Fátima, dime. Un comentario chiquito. También creo que le apostaría a la salud mental,
porque creo que muchas personas que caen en las drogas también lo hacen de cierta forma para tal vez llenar un poco algún vacío que tienen. Entonces, tal vez su única forma de salir del problema que ellos tienen es pues dopándose, llevándolos a una realidad que no existe. Entonces, creo que también al no haber otra salida para ellos, pues recaen en las drogas. Entonces, también creo que le apostaría mucho a la salud mental, porque creo que la salud mental al menos todavía sigue siendo un tema tabú y muchas personas no van a los psicólogos porque las personas les dicen, ay no, ¿para qué vas a ir al psicólogo? Te estás ahogando en un vasito de agua. Pero la realidad es que cada persona sentimos diferente, o sea, usted no puede juzgar por lo que siente otra persona, porque tal vez la manera de sentir nuestra es diferente a la de las otras personas y puede que para lo que nosotros parezca pequeño, para otras personas pues es algo grande. Entonces, y realmente está pues pidiendo a gritos una solución, una ayuda y no la encuentra, entonces pues ya se refugia esta persona en las drogas y así es como pues caen en los problemas de adicción. Para tratar de salir de su problema lo hacen de una manera equivocada. Entonces creo que también le apostaría a la salud mental. Y eso es que era un comentario chiquito, ¿verdad? Gracias a Dios era chiquito. Chiquitito. ¿Alguien más? ¿Alguien más tiene otra opinión? ¿Nadie más? Bien, miren, aquí para sintetizar un poquito lo que han hablado, algunos dijeron de legalización de la droga y es una gran realidad. Algo que es prohibido requiere más atención de mucha gente que aquello que es legal, ¿verdad? Lo que estaba diciendo Marcos y Iván. Prácticamente hay que buscar ese control generalizado de lo que es la droga, ¿verdad? Las drogas, si son ilegales, pues entonces la gente las va a buscar, ¿verdad? Pero aún así, el consumo de las drogas que nosotros aparentemente tenemos como legales, como es el alcohol, como es el tabaco, también tiene que ver mucho con una educación preventiva, que es lo que ustedes están hablando. La educación tiene que venir desde la casa, pero tenemos que comenzar por lo micro para llegar a lo macro, porque realmente tenemos que atacar primero las partes más pequeñas, o sea, la familia como núcleo, donde cada familia se vuelva responsable de sus miembros, ¿verdad? Y que estén debidamente informados, porque ese es otro de los problemas, ¿verdad? El hablar de drogas, el hablar de sexo, el hablar de alcohol o lo que sea, a veces se convierte en un tabú. ¿Por qué razón? Porque la gente dice ciertas cosas, pero no lo dice todo. Y entonces todo se vuelve algo así como secretismo, ¿no? El problema de una familia, mire, yo siempre he dicho que las familias son como un mundo aparte, ¿no? Cada casa es un mundo. Cada familia es un mundo también. Y nosotros no sabemos qué problemáticas existen, por lo tanto, eso es lo primero que hay que arreglar. El núcleo familiar, compactarlo, cimentarlo y darle verdaderamente valores y principios, ¿verdad? Que son necesarios. Por eso la prevención es mucho más barata que la curación, ¿verdad? Que es lo que estamos hablando. Y también la otra cuestión es tener una concientización de lo que estaban mencionando ustedes también sobre las drogas, pues, el daño que nos pueden hacer a nuestra salud, del daño que ya le están haciendo a generaciones futuras, ¿verdad? Porque mire, yo trabajo con niños especiales y la gran mayoría, los grandes problemas, es porque un padre adicto al alcohol o a las drogas, vienen los niños con un montón de problemas, ¿verdad? Y problemas de retardo mental, vienen a veces con secuelas de parálisis cerebral, a veces hay autistas, hasta decir ya no, hoy han salido tantos autistas, ¿verdad? Antes tal vez porque se escondían un poco más, ahora está más abierto, ¿no? Ya, hay un montón de desórdenes genéticos por la misma cuestión del consumo de drogas o el consumo de alcohol directamente, legales e ilegales, ¿verdad? Porque la gran mayoría de los casos que nosotros tenemos en nuestra institución es producto de eso. Hay gente que al momento de nacer tuvo un montón de problemas. ¿Por qué? Porque el esposo era adicto o ella era adicta, alguna cosa así, o los dos eran adictos, ¿verdad? Entonces, quieras o no, uno tiene esa gran problemática. Miren, muchachos, cada vez esto se está poniendo más bonito y más sabroso, ¿verdad? Yo disfruto mucho con escucharlos a ustedes,
pero yo quisiera que todo el grupo de médicos que tengo aquí yo enfrente de mi computadora participaran en todo, ¿no? Y no tengan ninguna inhibición de hablar si es su opinión, y la opinión de cada uno de nosotros es la opinión más respetada del mundo. Yo por lo menos, yo soy así, que yo respeto la opinión de cada uno de ustedes, ¿verdad? A mí, yo si me aportan una idea, yo fabuloso, yo estoy aprendiendo todos los días. Así que yo espero que tengan más participación. Este tema se prestaba a que tuviéramos una discusión bastante amplia, pero está bien, vamos entrándole ya poco a poco. Les deseo una muy buena tarde, ¿verdad? Que disfruten el resto que queda y mañana nos vamos a ver a las 2 de la tarde. Ya está agendada todo les mandé los correos y todo. Tuve algunos problemas porque me equivoqué en una fecha, y entonces tuve que mover todo, así que disculpen a veces, pero también la tecnología a mí me abruma a veces, ¿verdad? Pero sí, estoy aprendiendo mucho. Cuídense mucho, muchachos, les deseo una feliz tarde, ¿verdad? Y fue bien reconfortante y de aprendizaje lo que hemos tenido esta tarde y lo que hemos tenido todas estas tardes anteriores, porque cada uno de ustedes ha aportado bastante información valiosa. Yo les deseo una buena tarde, cuídense mucho y nos vamos a ver, primero Dios, mañana por la tarde a las 2 de la tarde. ¿Ok? Hasta luego. Gracias, licenciado. Gracias. Chao, chao. Gracias, licenciado, igualmente. Vemos.